iglesia fecha de piedra, tan el pueblo no más alto, y un gozules campanes, repicar el campanario, y cerquina de la iglesia, pienso casina el bombarracu, en llena de los afanes, que el vivir va filmanando, pero les mañanes la misa, cuando atapece el rosario, como una escuela bendita, fecha de rezos y cantos, y el camino de vuelta al libre, y a conocer su fracaso. Si de noche vuelve a casa, despacín, pasin a paso, despacín, pasin a paso. Tina Gutiérrez, gracias. Gracias a ti. Estamos en casa los dos, en Mieres, ¿eh? Eso. Y empezaste con Víctor Manuel. Escuchamos alguna canción de Víctor Manuel, de esas que ya están casi en el baúl, ¿no? Bueno, las canciones de Víctor Manuel nunca están en el baúl, por lo menos para mí. Para mí siempre graba muy bien, hace unas canciones guapísimas que siempre están de actualidad, por lo menos. ¿A ti no te parece? Nunca se pase. No, nunca se pasen. Entonces, ya que esta canción que canté, a mí me gusta especialmente porque él me contó a mí que grabó este disco hace muchos años, cuando Franco todavía, y en aquel momento no pudo sacar aquel disco, y esta canción tampoco. Entonces me dijo, bueno, si la quieres cantar, digo, sí, gústame muchísimo, gústame mucho, porque yo como soy de pueblo y tuve mucha relación con la iglesia y con los curas mayorinos, siempre me daba mucha pena de los curas mayores que nos cuidaba y esas cosas, y yo no sé, me gustó mucho esta canción y dije a él, a mí me gustaría que cantaras conmigo un cachín, y dice, pues venga, y nada, es que yo muy solidario, muy amable y muy cariñoso, y nada, vino de Madrid especialmente a grabar un cachín de la canción, y sí, y la canto mucho. Esta canción canto mucho en mis conciertos por eso. Naciste en Figaredo, pero criaste con los vuelos, como decíamos, en Urbiés. Yo nací aquí en Mieres, en el hospital de Mieres, y luego criéme en Figaredo. Siempre viví en Figaredo, lo que pasa es que yo iba en las vacaciones, íbamos para la Güeria de Urbiés con mi padre y con mi hermana, y íbamos para allá de los primos, y llevabanme a caballo, iban a la hierba, y bueno, yo eso tengo siempre no sé, tengo unos recuerdos muy buenos de aquella época de los veranos en la Güeria de Urbiés. ¿Había música en aquella época? Mis tíos, pues uno tocaba el acordeón muchísimo, tocaba muy bien, y cantaban todos. Entonces todos cantaban. Mi padre cantaba el que más cantaba, o el que más oía yo, porque vivía con él. Pero todos los tíos cantaban. Era minero, y entonces todos los mineros siempre iban cantando, con la bota vino y echando cantaraes, ¿no? Eso lo llevo en sangre. El haber nacido, casi en la mina, ¿no? Con un ambiente de minería total y absoluta, de acordarme de oír el turullo cuando había un muerto, y que era bastante frecuente. Todo eso me hizo ser de una manera, me hizo ser como soy, porque realmente la base de una persona nace cuando es muy pequeñín, y aquello que ves pues te ayuda a ir de una manera o de otra en la vida. ¿Cómo seguiste después en la música, Tina? Bueno, yo empecé de pequeña en el colegio de monjes que había allí, y después en la iglesia. En realidad empecé a cantar en un coro de la iglesia, y claro, yo pasaba lo pipa. Para mí no tenía ninguna otra diversión que no fuera el cine, porque allí no había nada. De aquella había una televisión que fue la primera de Figaredo, que la compró mi abuelo, y el cine, ¿no? Y después para mí la iglesia, el coro, cantar,
¡buah! Aquello me encantaba ya de pequeña, siempre canté. Y yo jugaba mucho con los pájaros. Una cosa, siempre me gustó muchísimo contestarlos. Ellos cantaban y yo contestaba. Entonces, ¿Pero cómo contestabas tú? A ver, yo hago un pájaro, por ejemplo, mira. no, pero no me puedo hacerlo aquí ahora. No, no te lo voy a hacer ahora. Contéstame. No. No me hagas eso. No. Yo hacía eso y luego... Y me contestaban. Y era todo, y yo... Y entonces ellos me contestaban y yo jugaba con ellos así. Y A entonces... ver, contesta otra vez, Tina. A ver cómo contestabas. Como si estuviera hablando, ¿no? Entonces yo hablaba con ellos y ellos contestaban, que se picaban, y entonces estábamos así, y así jugué yo muchísimo. Yo creo que empecé ya de pequeñuca a hacer ejercicios de canto sin saberlo, ¿no? Oye, ¿quién te ayuda, quién te da energía, te ayuda para aparecer en el escenario musical? Yo empecé en el coro, cuando estaba en el coro y tal, y había un coro que se llamaba el Coro La Ferrería, que los que nos patrocinaban eran Berta Arias y Carlos Cecchini del Palacio La Ferrería. Entonces ellos fueron la primera piedra, las primeras personas que me apoyaron para que yo cantara como solista. La experiencia de Cuba, que fue muy importante para ti, ¿no, Tina? Lo que más me gustó fue lo que yo aprendí. ¿Qué aprendiste? Porque yo allí estudié, trabajé con músicos cubanos, hice conciertos con ellos. ¿Con qué músicos? Estar con Silvio, bueno. ¿Cantaste con Silvio Rodríguez? No, canté, pero en casa. O sea, no... ¿Cantasteis? No, pero yo las canciones de él sé pocas, algunas, pero él cantóme más a mí que yo a él. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Además de Silvio, tengo muchos más amigos también en Cuba, artistas con los que tuve la suerte de poder compartir escenario o conocerlos, como puede ser Omara Portuondo, una cantante fantástica que todavía vive, y con el Ballet Nacional de Cuba compartimos escenario en el Gran Teatro Nacional de La Habana, Alicia Alonso. Ahí pude conocerlos y pude conocer a Omara y conocer al ballet. Fue maravilloso. Tina, otro paso importante, tres peldaños importantes en la escalera tuya, que interminable, fueron los discos especiales del Presi, de Víctor Manuel y de Manolo Díaz. El disco dedicado al Presi. El disco dedicado al Presi se puso en contacto conmigo Eduardo de la Nueva España, porque estaban haciendo un libro. Y dijo, me gustaría que grabaras unas canciones del Presi y tal, y por eso lo hice, ¿no? Y yo, la verdad, bueno, el Presi no lo conocí en persona, pero no de trato. De trato no. Pero bueno, el Presi y el cantante que nunca va a pasar de moda. Pasen los años que pasen. ¿Qué canción es la que más te gusta cantar del Presi? A mí la canción de él, del Presi, el Pasearín Parlero, es que es una pasada. A ver cómo oye. Dime, pasearín parlero, dime que comes como arenines del mar, del campo flores. ¿Sigues tú? Tienes unos huellos negros y unas pestañas y una lengua parlera con que me engañes.
Asturias es una comunidad muy rica en cultura, en folclore y en música asturiana y en compositores. Y eso a mí, que me gusta mucho la música asturiana en general, siempre toqué un poco de cada compositor para, no sé, pues yo creo para dejar un poco de huella mía también y de plasmar un poco mi cariño por Asturias, porque en realidad es ya lo que más me dediqué, a cantar canciones asturianas, ¿no? Bueno, con Víctor Manuel fue más fácil, distinto, también la admiración hacia Víctor Manuel también. Sí, Víctor Manuel nació conmigo toda mi juventud, toda mi infancia y todo, con Víctor Manuel. Acuérdome de las fiestas de Cenera, que íbamos desde Figaredo andando hasta Valdecuna, hasta donde las fiestas y tal, que había unas coles increíbles y Víctor Manuel allí cantando y tal, y siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Conocí a la familia también. ¿Tendrás alguna canción preferida de Víctor Manuel, no? Sí, sí, claro. Asturias, verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre. Lo de jubilarme de la música no lo contemplo. Cantaré peor, pero entonces ayudaré a jóvenes, cantaré con ellos, pero yo estaré con ellos y estaré siempre en la música, haciendo lo que sea, pero y en mi vida. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui ave de paso, lo olvidé para andar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios, cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé,